Un millonario arruinado llega empapado a casa de una anciana humilde pidiendo refugio, pero cuando ve el collar que ella lleva al cuello, reconoce un símbolo que cambiará todo lo que creía saber sobre su propia caída. Una historia de traición, justicia y amor inesperado que te mantendrá al borde del asiento. Dale like si crees en las segundas oportunidades. Suscríbete para más historias que tocan el corazón y comenta de qué país nos sigues. El viento azotaba con furia las calles de Zacatecas cuando Gael Montalvo llegó empapado hasta los huesos, arrastrando los pies por el lodo que se formaba entre los adoquines. Sus zapatos de cuero italiano, antes símbolo de su éxito, ahora chapoteaban ridículamente en los charcos mientras buscaba desesperadamente un refugio. La tormenta había comenzado 3 horas atrás, cuando su último amigo le cerró la puerta en las narices. «Lo siento, Gael, pero no puedo arriesgar mi reputación», le había dicho Héctor, evitando su mirada. Ahora, sin dinero, sin contactos y sin orgullo, caminaba por un barrio que jamás habría pisado en sus días de gloria. A lo lejos, divisó una pequeña casa con luz en la ventana. El aroma de leña quemada se mezclaba con el olor a tierra mojada, creando una atmósfera que le recordó vagamente a su infancia en el rancho de su abuelo. Se acercó dudando, frotando instintivamente el anillo de oro que aún conservaba en el dedo. Tocó la puerta con nudillos temblorosos. El sonido del agua goteando desde el tejado de tejas rojas marcaba un ritmo hipnótico mientras esperaba, sacudiendo sus zapatos una y otra vez en un gesto nervioso que ya se había vuelto obsesión. La puerta se abrió lentamente, revelando el rostro arrugado pero bondadoso de una mujer mayor. Doña Jacinta Ramos lo miró de arriba abajo sin juicio, solo con una curiosidad maternal que lo desarmó por completo. «¡Ay, muchacho! Estás empapado. Pásale, pásale antes de que te enfermes», dijo con voz cálida, haciéndose a un lado. Gael vaciló en el umbral. «Señora, yo no quiero molestar, solo buscaba». «Nada de eso, aquí hay lugar para todos los hijos de Dios», interrumpió Jacinta, tomándolo suavemente del brazo. «Ven, te voy a preparar algo caliente». En el interior, el hogar crepitaba con llamas doradas que proyectaban sombras danzantes en las paredes de adobe. El aroma de tortillas recién hechas llenaba el aire, mezclándose con el perfume de hierbas secas que colgaban del techo de vigas de madera. Mientras Jacinta se movía por la cocina con la gracia de quien ha cocinado toda la vida, Gael se sentó en una silla de madera que crujió bajo su peso. Sus pensamientos se fragmentaban entre la rabia hacia Santiago Herrera, su ex socio que lo había traicionado, y la humillación de estar pidiendo caridad. «Toma, esto te va a calentar», dijo Jacinta, colocando frente a él un plato de atole humeante y una tortilla tibia. El primer sorbo lo tranquilizó como no lo había hecho ningún whisky caro. Era simple, honesto, real, algo que había perdido en algún lugar de su ascenso hacia la cima. «¿Cómo te llamas, muchacho?» «Gael», respondió sin mencionar su apellido, temiendo el rechazo que había enfrentado toda la tarde. «Gael, bonito nombre, yo soy Jacinta, pero todos me dicen Doña Jasi». En ese momento, una joven apareció desde la otra habitación. Tenía el cabello negro recogido en una trenza suelta y ojos que brillaban con una mezcla de curiosidad y precaución. «Abuela Jasi, ¿quién es él?», preguntó Maribela cruzando los brazos mientras estudiaba a Gael con desconfianza. «Un viajero que necesita refugio, mija, como nosotros necesitamos la lluvia». Maribela frunció el ceño, pero no dijo nada más. Había algo en la presencia de aquel hombre que la ponía nerviosa, aunque no sabía exactamente qué. Gael terminó su atole en silencio, sintiendo por primera vez en días que podía respirar. Decidió que se quedaría solo esta noche. Por la mañana seguiría su camino, tal vez hacia la frontera, donde podría perderse para siempre. «Puedes dormir en el cuarto de atrás», ofreció Jacinta. «Mañana veremos qué sigue».
La mañana llegó con un silencio extraño después de la tormenta. Gael despertó en una cama sencilla pero cómoda, bajo cobijas que olían a lavanda y sol. Por un momento se sintió desorientado, ajeno a ese ambiente de paz que contrastaba brutalmente con el caos de su vida. Se incorporó lentamente, frotándose los ojos, cuando un destello dorado llamó su atención. Jacinta estaba en la cocina, preparando café de olla, y alrededor de su cuello colgaba un collar que hizo que el corazón de Gael se detuviera. El metal brillaba suavemente bajo la luz matutina que se filtraba por la ventana. Era una pieza antigua, con un símbolo grabado que reconoció inmediatamente, la misma marca que había visto en documentos confidenciales de su empresa, relacionados con transferencias que nunca había autorizado. «Buenos días, muchacho, ¿dormiste bien?», preguntó Jacinta sin voltear, removiendo el café con una cuchara de madera. Gael se acercó despacio, tratando de mantener la calma, mientras observaba el collar más de cerca. El símbolo era inconfundible. Un águila estilizada con las alas extendidas, idéntica a la que aparecía en los sellos de la Fundación Montalvo. «Señora Jacinta, ese collar», comenzó, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Ella se volvió con una sonrisa, tocando instintivamente la joya. «Ah, esto es muy viejo, de mi familia. Mi hermano me lo dio hace muchos años». Un escalofrío recorrió la espalda de Gael. ¿Su hermano? ¿Qué hermano podría tener acceso a los símbolos corporativos de su familia? Maribela entró en ese momento, sirviendo tortillas calientes en un plato de barro, estudió el rostro de Gael y notó su expresión tensa. «¿Pasa algo?», preguntó, intercambiando una mirada con Jacinta. «No, nada», mintió Gael, aceptando el café que le ofrecía la anciana, pero sus manos temblaron ligeramente al sostener la taza durante el desayuno. Trató de hacer conversación casual, pero sus ojos regresaban constantemente al collar. Jacinta parecía darse cuenta de su interés, porque en varias ocasiones se tocó la garganta y ajustó su rebozo para cubrir mejor la pieza. «¿Hace mucho que vives aquí, doña Jaci?», preguntó, tratando de sonar desinteresado. «Toda la vida, muchacho. Esta casa la construyó mi padre cuando yo era niña. Aquí nacimos, crecimos, y aquí nos quedaremos hasta que Dios disponga». Gael asintió, pero una sensación de déjà vu lo invadía. Había algo familiar en los gestos de Jacinta, en la forma como movía las manos al hablar, que le recordaba a alguien de su pasado lejano. Maribela se levantó para lavar los platos, y Gael aprovechó para observar mejor a la anciana. Sus facciones, ahora que la estudiaba con atención, tenían cierta nobleza que contrastaba con la humildad de su entorno. «Doña Jaci, su hermano, aún vive». La pregunta cayó como una piedra en agua tranquila. Jacinta guardó silencio por un momento. Sus ojos se empañaron ligeramente. «No, muchacho, desapareció hace muchos años. Trabajaba para gente importante, pero un día simplemente se fue». Las últimas palabras las pronunció con una tristeza profunda que hizo que Gael sintiera una punzada de culpa por indagar. Pero necesitaba saber más. El sonido del teléfono rompió el momento. Jacinta se levantó a contestar, pero la llamada se cortó antes de que pudiera llegar. Mientras regresaba, el collar se balanceó suavemente y Gael pudo ver que en la parte posterior había una inscripción. Sus recuerdos comenzaron a agitarse como fragmentos de un sueño perturbador. Los días siguientes establecieron una rutina que Gael nunca había experimentado. Despertaba con el canto del gallo, desayunaba tortillas hechas a mano y café de olla, y ayudaba en las tareas sencillas de la casa. Maribela, inicialmente recelosa, comenzó a suavizar su actitud hacia él. «¿Sabes picar cebolla?», le preguntó una mañana, extendiéndole un cuchillo mientras preparaba salsa verde. «La verdad no», admitió Gael con una sonrisa tímida que sorprendió a ambos. Maribela rió suavemente. «Pues vas a aprender. En esta casa todos ayudamos».
mientras cortaba torpemente las cebollas. Gael observaba los movimientos expertos de la joven. Había una gracia natural en sus gestos, una conexión con la cocina que él jamás había desarrollado en sus años de restaurantes caros y chefs privados. ¿Siempre has vivido aquí?, preguntó, tratando de mantener la conversación. Nací en Guadalajara, pero vine aquí cuando tenía 12 años. Mis papás murieron en un accidente y la abuela Jaci me recibió como si fuera su propia nieta. Había una fortaleza silenciosa en la forma como Maribela hablaba de su tragedia. No buscaba lástima, simplemente contaba los hechos, como quien ha aprendido a vivir con ellos. Jacinta entró en la cocina llevando hierbas frescas del pequeño huerto trasero. Al verlos cocinando juntos, sonrió con aprobación maternal. «Qué bueno que aprendas, muchacho. Un hombre que sabe cocinar nunca pasa hambre». Esa tarde, mientras ayudaba a Jacinta a tender la ropa, Gael notó que varios vecinos pasaban lentamente frente a la casa, lanzando miradas curiosas. Uno de ellos, un hombre mayor con bigote gris, se detuvo por completo. «Don Aurelio», saludó Jacinta con cordialidad forzada. «Doña Jaci, he oído que tiene un huésped». «Sí, un muchacho que necesitaba ayuda». Don Aurelio estudió a Gael con ojos entrecerrados. «Me parece conocido. ¿No será pariente de los Montalvo de la capital?» El corazón de Gael se aceleró, pero mantuvo la expresión neutral. «No, señor, soy de Michoacán». Después de que el hombre se alejó, Jacinta colocó una mano protectora en el brazo de Gael. «No tienes que explicarle nada a nadie, muchacho. Aquí estás seguro». Esa noche, durante la cena, llegó una visita inesperada. Héctor Ruiz, su antiguo amigo, apareció en la puerta con aspecto nervioso y ojos inquietos. «Gael, gracias a Dios que te encontré. Tenemos que hablar». Jacinta y Maribela se retiraron discretamente, pero Gael podía sentir la tensión que emanaba su presencia. «¿Qué quieres, Héctor? Santiago está furioso, ha puesto gente a buscarte, dice que tienes información que puede comprometerlo». Gael rió amargamente. «Ahora resulta que yo soy el problema. Escucha, hay cosas que no sabes, lo del fondo. No todo fue como piensas». Por primera vez en días, Gael sintió renacer la rabia que había tratado de sepultar. Pero antes de que pudiera responder, notó que Jacinta había regresado silenciosamente a la cocina, y algo en su expresión sugería que había escuchado más de lo que debería. El collar brillaba tenuemente bajo la luz de la lámpara, como si guardara secretos que pugnaban por salir a la superficie. El documento falso apareció un martes por la mañana, publicado en el periódico local por Diego Hernández, un joven reportero que buscaba hacer nombre con escándalos. La noticia se extendió por Zacatecas como fuego en pastizal seco. «Documentos revelan transferencias sospechosas de exempresario», decía el titular, acompañado de una fotografía borrosa de Gael en sus días de gloria. El artículo insinuaba conexiones con lavado de dinero, sin mencionar nombres, pero con suficientes detalles para que cualquier local identificara al huésped misterioso de doña Jacinta. Gael leyó el artículo con manos temblorosas mientras Maribela le servía café. Las acusaciones eran falsas, pero estaban presentadas con suficiente habilidad para parecer creíbles. «Es mentira», murmuró, más para sí mismo que para ella. Maribela estudió su rostro con atención. «¿Qué es mentira?». Antes de que pudiera responder, llegaron los primeros vecinos. Don Aurelio encabezaba un pequeño grupo que se había congregado frente a la casa, murmurando y señalando. Jacinta salió a enfrentarlos con la dignidad de una reina. «¿En qué puedo ayudarlos?». «Doña Jaci, no sabíamos que estaba albergando a un delincuente», dijo Aurelio, agitando el periódico. «En mi casa no hay delincuentes. Hay un muchacho que necesitaba ayuda. Pero el periódico dice muchas cosas. Yo conozco a las personas que viven bajo mi techo.
A pesar de la defensa de Jacinta, Gael podía ver la duda creciendo en los ojos de algunos vecinos. La semilla de la desconfianza había sido plantada. Esa tarde, mientras Maribela había ido al mercado, Jacinta se acercó a Gael con una expresión seria. «Necesito preguntarte algo, y quiero que me respondas con la verdad». «Por supuesto, doña Jasi. ¿Conoces a alguien llamado Santiago Herrera?» La pregunta lo golpeó como un puñetazo. «¿Cómo? ¿Por qué pregunta eso?» Jacinta se tocó instintivamente el collar, porque ese nombre apareció mucho en las últimas conversaciones de mi hermano antes de desaparecer. El silencio se extendió entre ellos como una telaraña. Gael podía escuchar el latido de su propio corazón. Su hermano, ¿cómo se llamaba? Eduardo Ramos trabajaba en la administración de una empresa grande, Montalvo Industries. El mundo de Gael se tambaleó. Eduardo Ramos había sido el contador principal de su empresa durante años, hasta que desapareció misteriosamente, llevándose con él información crucial sobre las operaciones financieras. Doña Jasi. «Yo sé quién eres, muchacho. Lo supe desde la primera noche». Sus ojos se encontraron, y en ellos Gael vio una mezcla de dolor, esperanza y determinación que lo desarmó por completo. «Mi hermano dejó cosas. Cartas, documentos. Me dijo que algún día vendría alguien de la familia Montalvo que necesitaría la verdad». Las lágrimas corrían por las mejillas de Jacinta cuando se quitó lentamente el collar. «Esto no era solo mío, era de él, y ahora creo que es tuyo». Cuando Gael tomó la pieza en sus manos, sintió el peso de años de misterio y traición. En la parte posterior, grabada con letra diminuta, había una fecha y unas coordenadas que reconoció inmediatamente. Las coordenadas de la caja fuerte secreta de su oficina. Diego Hernández resultó ser más honesto de lo que su artículo inicial había sugerido. Cuando Gael y Maribela lo encontraron en la redacción del periódico local, el joven periodista parecía genuinamente apenado. «Mire, señor Montalvo, alguien me filtró esos documentos anónimamente. Parecían legítimos, pero después de investigar más, después de arruinar mi reputación en todo el pueblo», interrumpió Maribela con fiereza. Diego se sonrojó. «Tiene razón, metí la pata. Pero si me dan una oportunidad, puedo ayudarlos a encontrar la verdad». Los documentos que Eduardo Ramos había escondido pintaban un cuadro muy diferente al que Santiago Herrera había construido. Transferencias autorizadas, firmas falsificadas y un plan sistemático para vaciar las cuentas de la empresa mientras Gael estaba distraído con la expansión internacional. «Necesitamos más pruebas», dijo Diego, estudiando los papeles con ojos de sabueso. «Esto es explosivo, pero Santiago tiene abogados caros. Necesitamos testimonios, documentos bancarios originales». Fue entonces cuando apareció Rosa Delgado, la antigua ama de llaves de la mansión Montalvo. Había estado trabajando para otras familias desde que la empresa quebró, pero cuando se enteró de que Gael estaba en el pueblo, vino a buscarlo. «Niño Gael», le dijo con lágrimas en los ojos, «yo sabía que usted no era ladrón. Vi cosas, escuché conversaciones. Rosa había trabajado para la familia durante 30 años. Sus oídos habían captado llamadas telefónicas sospechosas. Había visto documentos siendo destruidos. Había presenciado reuniones secretas entre Santiago y hombres que no pertenecían al mundo empresarial legítimo. La última vez que limpié la oficina del señor Santiago, encontré esto en la basura», dijo, sacando de su bolsa un papel arrugado. Era un borrador de contrato con fechas que no coincidían con las versiones oficiales. Mientras trabajaban juntos, organizando evidencias, Gael notó cómo Maribela se había convertido en el corazón del pequeño equipo de investigación. Coordinaba con Diego, tranquilizaba a Rosa cuando se ponía nerviosa y mantenía a Jacinta informada sin sobrecargarla de detalles perturbadores. «Tienes talento para esto», le dijo Gael una tarde.
Mientras revisaban documentos en la mesa de la cocina, Maribela sonrió sin levantar la vista de los papeles. Crecí escuchando las historias de la abuela Hassi sobre su hermano. Siempre supe que había algo más en esa historia. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque tenía que ver si eras de confianza. Los Montalvo tienen mala reputación en algunas partes. Sus dedos se rozaron cuando ambos alcanzaron el mismo documento, y por un momento el aire se llenó de una electricidad diferente a la tensión investigativa. Gael se dio cuenta de que, en algún momento, entre las tortillas matutinas y las noches de búsqueda de evidencias, había comenzado a ver a Maribela no solo como una aliada, sino como algo más profundo. Pero antes de que pudiera explorar ese sentimiento, el teléfono sonó. Era Héctor, y su voz sonaba desesperada. «Gael, Santiago sabe lo que estás haciendo. Va a actuar rápido. Tienes que largarte del pueblo esta noche». La traición llegó de donde menos la esperaba Héctor. Presionado por amenazas contra su familia, había estado informando a Santiago sobre cada movimiento de Gael. La confesión llegó en una llamada desesperada a medianoche. «No tuve opción, hermano. Amenazó a mis hijos. Dijo que si no le contaba dónde estabas y qué estabas planeando». Gael colgó sin responder. La rabia que sintió fue tan intensa que tuvo que salir al patio trasero para no despertar a Jacinta y Maribela con sus maldiciones. Al día siguiente, Rosa Delgado no apareció a la reunión programada. Diego la encontró en su casa, pálida y temblorosa, con un moretón en el brazo que trataba de ocultar. Me dijeron que me mantuviera callada si quería seguir trabajando en este pueblo. Murmuró sin poder mirar a Diego a los ojos. «¿Quién te dijo eso? Hombres que trabajan para el señor Santiago dijeron que conocían a mi hijo en Guadalajara, que sería una lástima que algo le pasara». Esa noche, mientras organizaban los documentos que les quedaban, alguien entró a la casa. Fueron silenciosos, profesionales. Se llevaron únicamente la caja donde guardaban las evidencias más comprometedoras. Dejando todo lo demás intacto, «Nos están enviando un mensaje», dijo Maribela, observando el resto de la casa perfectamente ordenado. «Pueden entrar cuando quieran». Jacinta, que había permanecido sorprendentemente calmada durante toda la crisis, se acercó a Gael con determinación en los ojos. «Muchacho, es hora de que sepas toda la verdad». Lo condujo a su habitación y de debajo del colchón sacó una pequeña caja de metal. Dentro había cartas de Eduardo, fotografías antiguas y documentos que Santiago creía destruidos para siempre. «Mi hermano no desapareció», dijo suavemente. «Lo mataron, pero antes de morir me entregó esto. Me hizo prometerle que lo guardaría hasta encontrar a alguien de la familia Montalvo que fuera digno de la verdad». Las cartas detallaban un plan de Santiago que iba más allá del simple robo. Había estado construyendo una red de corrupción que incluía funcionarios del gobierno, otros empresarios y hasta connections internacionales. Eduardo sabía que lo iban a matar, continuó Jacinta. Las últimas semanas venía aquí todos los días, cada vez más flaco, más nervioso. Decía que había descubierto algo tan grande que no había vuelta atrás. Gael leyó las cartas con manos temblorosas. Su empresa había sido solo una pieza en un esquema mucho más grande, y él había sido el chivo expiatorio perfecto, rico, arrogante y lo suficientemente aislado como para que nadie dudara de su culpabilidad. «¿Por qué no fuiste a la policía?» «¿A cuál policía, muchacho? La mitad trabaja para Santiago, la otra mitad le tiene miedo». En ese momento escucharon pasos en la grava del camino. 3 figuras se acercaban a la casa en la oscuridad. Maribela apagó rápidamente las luces mientras Gael guardaba los documentos. El collar de Eduardo Ramos, que ahora sabía contenía una llave microscópica grabada en el metal, lo escondió en su bolsillo. Los hombres no tocaron la puerta, simplemente se quedaron parados frente a la casa durante 10 minutos eternos, asegurándose de que su presencia fuera notada. El mensaje era claro: «Sabemos dónde están».
y podemos llegar a ustedes cuando queramos. El plan para exponer a Santiago requería precisión militar. Diego había conseguido el apoyo discreto del padre Morales, un sacerdote respetado en la comunidad que había comenzado a sospechar de las donaciones excesivamente generosas que Santiago hacía a la iglesia. Las fiestas patronales son en 3 días, explicó el padre durante una reunión secreta en la sacristía. Toda la gente importante del estado va a estar aquí. Si van a hacer algo, ese es el momento. Maribela había pasado días visitando discretamente a familias que habían perdido trabajos cuando la empresa de Gael quebró. Muchos estaban dispuestos a testificar, pero necesitaban protección. Mi prima trabaja en el Banco de Guadalajara, ofreció una de las esposas. Dice que puede conseguir copias de las transferencias reales. Si le prometen que su nombre no va a salir. Diego organizó una red de comunicación usando teléfonos prestados y códigos simples. Cada pieza de evidencia se guardaba en lugares diferentes, y solo él y Gael conocían la ubicación completa del rompecabezas. Pero Santiago también se estaba preparando. Héctor llegó una tarde con el rostro descompuesto por la culpa y el miedo. Va a contratar matones de fuera para que interrumpan cualquier cosa que estén planeando, confesó. También tiene fotos comprometedoras de algunos de los testigos. Va a usarlas para silenciarlos. ¿Qué tipo de fotos?, preguntó Maribela con dureza. Deudas de juego, aventuras amorosas, parientes con problemas legales. Santiago ha estado recopilando munición contra medio pueblo durante años. Esa noche, Gael caminó por el patio trasero, tratando de organizar sus pensamientos. La venganza que había imaginado en sus días de rabia ciega había evolucionado hacia algo más complejo. Ya no se trataba solo de limpiar su nombre, sino de proteger a la gente que lo había acogido cuando no era nadie. Maribela se le acercó en silencio, llevando 2 tazas de té de manzanilla. ¿En qué piensas? En que tal vez debería irme. Alejar el peligro de ustedes. Ella se volvió hacia él con fuego en los ojos. Y dejar que Santiago se salga con la suya. Permitir que el sacrificio del hermano de la abuela Jassi no sirva para nada. No quiero que les pase nada por mi culpa. Ya no es solo por tu culpa. Gael, es por todos nosotros, por Rosa, por las familias que perdieron sus empleos, por la verdad. Sus manos se encontraron sobre la mesa de madera, y por primera vez en semanas, Gael sintió algo parecido a la esperanza. Además, añadió Maribela con una sonrisa traviesa, alguien tiene que enseñarte a hacer tortillas como Dios manda. No puedes irte antes de graduarte. La risa que compartieron fue interrumpida por el sonido de vidrios rompiéndose. En la ventana de la cocina había aparecido una grieta perfecta, como si alguien hubiera lanzado una piedra con precisión calculada. El mensaje estaba claro. El tiempo se agotaba. Las fiestas patronales de Zacatecas transformaron el pueblo en un carnaval de colores, música y comida. Las calles se llenaron de vendedores, familias enteras llegaron de pueblos vecinos y la banda municipal ensayó incansablemente en la plaza principal. Santiago Herrera había llegado esa mañana en una caravana de camionetas negras, saludando a los notables locales con la sonrisa de un político experimentado. Vestía un traje claro que resaltaba su bronceado artificial, y llevaba en la solapa el mismo pin dorado que Gael recordaba de sus días de socio. Diego había instalado discretamente equipos de grabación en varios puntos de la plaza. El padre Morales había preparado el sistema de sonido de la iglesia para amplificar cualquier anuncio importante. Todo dependía de la coordinación perfecta. A las 6 de la tarde, cuando la plaza estaba más llena, Gael apareció caminando lentamente desde la calle principal. Un murmullo se extendió entre la multitud. Algunos lo señalaron, otros retrocedieron, pero nadie se movió. Santiago lo vio inmediatamente. Su sonrisa se congeló
por una fracción de segundo, antes de recuperar la compostura. «Gael Montalvo», gritó con falsa cordialidad. «¡Qué sorpresa verte por aquí!» «Santiago», respondió Gael, acercándose al centro de la plaza. «Tenemos que hablar». «Por supuesto, amigo. Aunque no sé de qué, creí que ya habíamos aclarado todo en los juzgados». En ese momento, Diego activó el primer sistema de audio. La voz de Eduardo Ramos, grabada días antes de su muerte, comenzó a sonar por los altavoces de la iglesia. «Mi nombre es Eduardo Ramos y trabajo como contador principal de Montalvo Industries. Si están escuchando esto, es porque algo me ha pasado y la verdad necesita salir a la luz». La multitud guardó silencio absoluto. Santiago palideció visiblemente. «Santiago Herrera ha estado desviando fondos de la empresa durante 2 años. Tengo documentos que prueban transferencias no autorizadas, firmas falsificadas y pagos a cuentas offshore que él controla». Jacinta apareció entonces, caminando con dignidad hacia el centro de la plaza. Llevaba el collar de Eduardo visible sobre su vestido negro de fiesta, brillando bajo las luces de los faroles. «Esto es un montaje», gritó Santiago, pero su voz sonaba desesperada. «Grabaciones falsas, documentos fabricados, como los documentos que filtraste al periódico la semana pasada», preguntó Diego, apareciendo con una cámara. «Tengo evidencia de que vinieron de tu oficina». La muchedumbre comenzó a agitarse. Familias que habían perdido empleos empezaron a acercarse. Rosa Delgado apareció acompañada de otras empleadas domésticas que habían trabajado para Santiago y habían visto demasiado. «Señor Santiago», gritó una de ellas, «yo limpié su oficina la noche que quemó los documentos. Tengo fotos de todo». Fue entonces cuando Jacinta hizo su jugada maestra. Se acercó a Santiago con la calma de quien ha cargado un secreto durante años. «¿Reconoces esto?», preguntó, mostrando el collar. Santiago retrocedió como si el objeto fuera veneno. «Era de mi hermano Eduardo. Antes de morir, grabó algo más que una confesión». Diego activó una segunda grabación. Esta vez era una conversación telefónica entre Santiago y una voz no identificada, discutiendo planes para eliminar el problema del contador y hacer que todo recaiga en Montalvo. La multitud rugió. Varias personas comenzaron a avanzar hacia Santiago, pero Gael levantó las manos pidiendo calma. «La justicia se encargará de él», gritó. «No somos como él». Los días siguientes fueron un remolino de interrogatorios. Periodistas llegados de la capital y funcionarios de justicia tratando de desenredar años de corrupción, Santiago Herrera fue arrestado junto con 3 cómplices, incluyendo el funcionario bancario que había facilitado las transferencias. Diego Hernández se convirtió de la noche a la mañana en el periodista de investigación más respetado de la región. Su serie de artículos sobre el caso atrajo atención nacional y ofertas de trabajo en periódicos importantes. «Me quedo aquí», les dijo a Gael y Maribela cuando se enteró de las ofertas. «Esta es mi tierra y aquí hay más historias que contar». Héctor Ruiz enfrentó el momento más difícil de su vida cuando tuvo que testificar contra Santiago. Su cooperación con la justicia le valió inmunidad, pero la culpa por haber traicionado a Gael lo carcomía. «No espero perdón», le dijo a Gael durante una de las sesiones en el juzgado. «Solo quiero que sepas que si pudiera devolver el tiempo, todos hicimos lo que creímos necesario para sobrevivir», respondió Gael. «Lo importante es lo que hagamos ahora». La empresa Montalvo comenzó lentamente su proceso de reconstrucción, con Santiago fuera del camino y las cuentas recuperadas. Gael descubrió que su pasivo no era tan terrible como había creído. Muchas de las deudas habían sido infladas artificialmente, pero la experiencia había cambiado fundamentalmente su perspectiva sobre los negocios. En lugar de un imperio corporativo frío, comenzó a planear una empresa más pequeña, más humana, que empleara prioritariamente a gente local,
Rosa Delgado fue la primera en ser contratada, no como empleada doméstica, sino como administradora de recursos humanos. Su conocimiento íntimo de las dinámicas laborales del pueblo la convertía en la persona perfecta para evitar que se repitieran los errores del pasado. «Señor Gael», le dijo el día que firmó su contrato, «prométame que si alguna vez ve que está repitiendo los errores antiguos, me va a dejar decírselo sin miedo». «No solo te lo prometo, Rosa, te lo exijo». Maribela había comenzado a tomar clases nocturnas de administración por correspondencia. Cuando Gael le preguntó por qué, su respuesta lo sorprendió. «Alguien tiene que vigilar que cumplas tus promesas y yo no pienso quedarme solo haciendo tortillas toda la vida». Su relación había evolucionado naturalmente, sin grandes declaraciones ni momentos dramáticos. Simplemente, un día se dieron cuenta de que ya no podían imaginar un futuro sin el otro. Jacinta, por su parte, había encontrado finalmente paz sobre la muerte de su hermano. El collar de Eduardo ahora descansaba en un lugar de honor en la sala, junto a una fotografía que Diego había conseguido del archivo del periódico. Eduardo estaría orgulloso, le dijo a Gael una tarde. Mientras preparaban atole para la cena, su secreto sirvió para hacer justicia. 6 meses después de los eventos en la plaza, Zacatecas había recuperado su tranquilidad habitual, pero con un aire diferente. La gente caminaba con más dignidad, sabiendo que la verdad podía imponerse sobre la mentira cuando la comunidad se unía. Santiago Herrera había sido sentenciado a 15 años de prisión por fraude, lavado de dinero y conspiración. Sus bienes fueron embargados para compensar a las víctimas de sus estafas. Algunos de sus cómplices habían decidido cooperar con la justicia a cambio de sentencias reducidas. La nueva empresa de Gael, Industrias Ramos Montalvo, en honor a Eduardo, había contratado a la mayoría de los empleados que habían perdido sus trabajos durante la crisis. Pero más importante que el empleo era el modelo: participación en ganancias, transparencia total en las operaciones y un compromiso escrito de que las decisiones importantes se consultarían con representantes de los trabajadores. Diego había ganado el Premio Estatal de Periodismo por su investigación. Durante la ceremonia de entrega, dedicó el reconocimiento a Eduardo Ramos, que murió para que la verdad viviera. Héctor había comenzado una nueva vida trabajando para una organización de apoyo a víctimas de extorsión. Su experiencia personal lo convertía en un consejero efectivo para personas que enfrentaban presiones similares. «Cada día trato de compensar un poco el daño que causé», le confesó a Gael durante uno de sus encuentros mensuales. «No es suficiente, pero es lo que tengo». Rosa había demostrado tener un talento natural para la administración. Bajo su supervisión, la empresa estableció guarderías para hijos de empleados, programas de salud preventiva y un fondo de emergencia para familias en crisis. «Los ricos piensan que los pobres no sabemos trabajar», le dijo a un periodista que vino a hacer un reportaje sobre el modelo Zacatecas. «Lo que no sabemos es trabajar para gente que no nos respeta». El padre Morales había establecido un programa de microcréditos para emprendedores locales, financiado parcialmente con las donaciones de conciencia que Santiago había hecho durante años para lavar su imagen. Maribela se había convertido en la directora de desarrollo comunitario de la empresa. Su trabajo consistía en identificar proyectos que beneficiaran al pueblo mientras generaran empleo sostenible. «No queremos que Zacatecas se convierta en una ciudad industrial fría», explicaba durante las reuniones de planificación. «Queremos crecimiento que respete nuestra forma de vida». Una tarde, mientras caminaban por la plaza donde había ocurrido la gran revelación, Gael se detuvo frente al lugar exacto donde Santiago había estado parado cuando su mundo se derrumbó. «¿Alguna vez sientes lástima por él?», preguntó Maribela. «A veces», admitió Gael, «pero luego pienso en Eduardo, en Rosa, en todas las familias que sufrieron por su codicia, y se me pasa».
y por ti mismo. ¿Sientes lástima por el hombre que eras antes? Gael reflexionó sobre la pregunta mientras observaba a los niños jugando en la fuente de la plaza. No lástima, más bien gratitud. Si no hubiera perdido todo, nunca habría encontrado lo que realmente importa. Esa noche, en casa de Jacinta, los tres se sentaron como habían hecho tantas veces en los últimos meses, pero esta vez había algo diferente en el aire. Gael tomó la mano de Maribela y la de Jacinta. «Quiero pedirles algo», dijo con voz suave. «Quiero que esta sea mi familia permanente, no solo mi refugio temporal». Jacinta sonrió con los ojos brillantes. «Muchacho, ya eres familia desde la primera noche que llegaste empapado a mi puerta». Maribela se acercó y lo besó suavemente. «Bienvenido a casa, Gael Montalvo». Afuera, el viento movía suavemente las hojas de los árboles que Eduardo Ramos había plantado años atrás frente a la casa de su hermana. Su sacrificio había dado frutos que él nunca pudo imaginar. No solo justicia, sino amor, comunidad y esperanza. El collar descansaba en su lugar de honor, brillando bajo la luz de la lámpara como una promesa cumplida. Y en la cocina, el aroma de café de olla se mezclaba con el de tortillas frescas, creando la fragancia de un hogar donde la honestidad había triunfado sobre la traición y donde el amor había encontrado una forma de florecer en la tierra más inesperada. El futuro se extendía ante ellos como los campos de Zacatecas al amanecer, vasto, lleno de posibilidades y hermoso en su simplicidad. ¿Qué opinas de esta historia de segunda oportunidad y justicia? Comparte tu opinión en los comentarios. ¿Te gustó este relato de amor que nace en medio de la adversidad? Dale like y cuéntanos qué parte te impactó más. Si esta historia te ha tocado el corazón, compártela con alguien que cree en las segundas oportunidades